Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde la sala de redacción de CNN Chile, junto a Isabel Guerra, les saludamos, les damos la bienvenida a esta transmisión especial de CNN Chile. Un día después de la captura de Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro ya lleva varias horas en la prisión federal de Brooklyn, donde llegó anoche con Cilia Flores, su esposa, y donde permanecerá a la espera de un juicio por narcotráfico, Isel, y hay muchas novedades porque ya llegan duros requerimientos desde Oriente. Exactamente. ¿Cómo estás, Matilde? Así también saludo a quienes nos acompañan a esta hora. China precisamente es una de esas naciones que en estas últimas horas ha condenado precisamente el accionar de Estados Unidos durante este fin de semana. Se suma así, por cierto, a una serie de naciones que han entregado su rechazo precisamente durante este fin de semana. Y claro, con las imágenes que están viendo ustedes ahí en pantalla de la llegada el día de ayer por la noche al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de lo que vamos a ver, Mati, ya en los próximos días. Particularmente se entiende que sería el día de mañana para Maduro, que va a tener que enfrentar estos 4 cargos que existen en su contra: conspiración narcoterrorista, tú ya lo señalabas, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, donde no solo Nicolás Maduro va a enfrentar a la justicia de Estados Unidos, sino que también Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, es una de los otros 6 acusados que está y va a enfrentar a la justicia estadounidense. Todo esto cuando, y lo hemos visto y seguíamos el registro el día de ayer por la tarde-noche, Mati, el minuto a minuto de la llegada de Nicolás Maduro hasta Nueva York, donde va a tener que enfrentar a la justicia. Exactamente, llegó esposado, llegó con sandalias, calcetines, un buzo. Durante el traslado desde el helipuerto hasta el vehículo que lo llevó finalmente al centro de detención, se le veía caminando con una capucha celeste, y llega a este centro de detención en estas condiciones. Se le saca la capucha y llega acompañado de Cilia Flores, que va a un ala distinta de este recinto carcelario, y él llega bastante distendido porque lo escuchábamos decir: ¿cómo están? Buenas noches, feliz año, feliz año nuevo, dando varias veces, expresando este saludo a los agentes que estaban alrededor, porque todo esto se produce, no, digamos, él no está saludando al resto de los internos, claro, sino que a todos los agentes que están involucrados, que son agentes de la DEA y agentes del FBI. Esta es parte del traslado que se realiza el día de ayer desde el helipuerto hasta este centro, esta cárcel federal que alberga a líderes de narcotráfico. Allí permanecerá Nicolás Maduro, y donde algunos de los más peligrosos detenidos y mediáticos del mundo han estado en ese lugar. Ahí estuvo el Chapo Guzmán. Es una cárcel en altura. Nosotros no estamos acostumbrados a las cárceles en altura, pero esta cárcel tiene 13 pisos. Es una prisión federal conocida por su alto nivel de seguridad, duras condiciones de reclusión y, como les decíamos, la presencia de personajes de alta connotación, criminales de alta connotación. Tienen más de 1.600 detenidos. Las celdas son unipersonales de 5x5. Se caracteriza por malas condiciones, incluso higiénicas. De hecho, CNN hace un relato durante esta jornada sobre las condiciones que existen en el centro de detención metropolitano. Señala aquí, de hecho, es conocido por sus condiciones precarias, falta crónica de personal, violencia entre los reclusos y cortes de electricidad. Y allí CNN, por cierto, hace la diferencia respecto del contraste con su lujosa vida que llevaba, ¿no?, precisamente en Venezuela, para hacer una comparación precisamente de las condiciones que va a tener que enfrentar y que ha estado enfrentando en estas últimas horas Nicolás Maduro, que fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan, ¿no?, el día de ayer por la noche, antes de que finalmente comparezca ante un tribunal. Aquí CNN señala que abogados defensores ya están buscando representarlo. Habrá que ver finalmente quién va a ser esa figura o esas figuras que van a representar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores ante la justicia estadounidense. Mira, un dato más sobre esta cárcel, este recinto carcelario. El sector más complejo se le denomina el Hoyo, y es ahí donde se
digamos, se establecen las condiciones más duras de reclusión, porque es un aislamiento extremo. Sí. Hay luz durante 23 de las 24 horas del día, solamente 1 hora de oscuridad para el descanso. Están aislados, hay una pequeña ventana, un inodoro, lavamanos, un escritorio y permanentemente están vigilados por cámaras de seguridad, por lo tanto están controlados durante las 24 horas del día. Hay ya un listado aproximado de algunas figuras conocidas que han pasado, por cierto, por este centro de reclusión construido en la década de los 90. Por ejemplo, Ghislaine Maxwell, la ex socialité cercana aliada, ¿no?, de Jeffrey Epstein. Bueno, ella estuvo allí, por cierto, en este lugar. También Sean Diddy Combs, el magnate musical, y también respecto de figuras vinculadas con el narcotráfico, ¿no? El líder Ismael El Mayo Zambada García, que también estuvo recluido allí mientras estaba esperando su juicio por asesinato y por narcotráfico. El abogado, por ejemplo, de Sean Diddy Combs lo calificó en su momento. Es un lugar muy difícil para estar recluso, señalaba, por cierto, Mark Angui Filio en este tribunal a finales del 2024, señalándole precisamente a el jurado, ¿no?, que eran las dificultades que existían, por cierto, para que su cliente pudiera estar ahí. Una forma, Mati, de graficar, por cierto, de las condiciones existentes en este lugar. Así es. Bueno, y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, le damos la bienvenida a nuestro analista internacional Raúl Sor, que se va a sumar a esta transmisión especial. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, sí, bueno, buenos días para algunos y no tan buenos. Me imagino que en Venezuela todavía la incertidumbre Sí. debe ser generalizada, ¿no? Porque aunque, digamos, el pleito parece resuelto en una dirección, esto está recién comenzando, no sabemos, porque como se dice en todos los conflictos, uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Exactamente, y hay dos novedades en el plano interno y externo. La primera novedad es que anoche la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, hace a Delcy Rodríguez jurar como presidenta interina, no como presidenta. Se sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente dentro de Venezuela, porque si no habría que llamar a elecciones. Y lo segundo, China está exigiendo a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Sí, bueno, China tiene relaciones muy estrechas y ha sido uno de los grandes compradores de petróleo venezolano y tiene inversiones importantes en Venezuela y tiene relaciones de largo plazo. Venezuela tiene una deuda importante con China, de manera que la continuidad o la relación con el Estado venezolano, y eso pasa en alguna medida por el propio Maduro, es un tema bastante importante para China que, digamos, además va a tratar de hacerle la vida lo más incómoda posible a Estados Unidos de cara a otro conflicto que está pendiente, donde Estados Unidos no ha vacilado en hostilizar, en incomodar a China. Y me refiero a la situación de Taiwán, donde, por ejemplo, pese a que Taiwán no es reconocido oficialmente por Estados Unidos, ni la mayoría de los países del mundo, la abrumadora mayoría, Estados Unidos le acaba de brindar realizar una venta por $11.000 millones a Taiwán. Y esto, naturalmente, ha irritado a los chinos y así sucesivamente se sigue, digamos, están estas fricciones y ahora, claro, digamos, hay una sensación de que Venezuela, digamos, el cambio de régimen allí genera una situación. Exactamente. Y mira, me llama la atención varias cosas. Ayer escuchábamos cuál fue la locución de Donald Trump y Marco Rubio Isel respecto a las condiciones en las que quedaba Delcy Rodríguez. Ellos decían en esta misma comparecencia que Delcy Rodríguez había estado hablando con Marco Rubio en las últimas horas, no sabemos si antes o después de la detención de Nicolás Maduro, y que ella estaba llana a hacer lo que tenía que hacer, que se convertía en la presidenta de Venezuela, que ya había jurado, y horas más tarde ella se desdice de todo eso. Pero, coincidentemente con los deseos de Estados Unidos, el Tribunal Supremo le ordena asumir la presidencia interina. Yo no sé si ahí hay una coincidencia o están haciendo calzar los deseos de Estados Unidos, pero que no parezca una orden.
Sí, bueno, Claro. lo veíamos ayer en vivo y en directo, la perplejidad, la tremenda perplejidad que ha causado esta posición de Delcy Rodríguez, que inicialmente se consideró que ella estaba plegándose a los deseos de Estados Unidos, pero cuando tomó la palabra y planteó su punto de vista, dijo: el único presidente legítimo de este país es Maduro, e hizo un planteamiento que cuestionaba la acción de Estados Unidos, de manera que hay bastante perplejidad en cuanto al futuro en ese sentido. Bueno, y respecto, por cierto, de la figura de Delcy Rodríguez, vemos cómo el día de ayer por la noche el Tribunal Supremo de Justicia ordena, ¿no?, que asuma la presidencia interina ante esta denominada ausencia forzosa. La Constitución, en el artículo 234, establece que ante faltas temporales el presidente va a ser suplido más bien por el vicepresidente por hasta 90 días, prorrogables por otros 90 con la decisión de la Asamblea Nacional. Brasil aparentemente ya ha reconocido a Delcy Rodríguez como una líder de Venezuela. ¿Es probable que veamos cómo otras naciones durante esta jornada se siguen y suman el camino de Brasil de reconocerla también? Bueno, yo creo que Brasil es en buena medida el principal país sudamericano, es un líder, y no solamente es un líder político, sino que Itamaraty, la Cancillería brasileña, siempre ha marcado pauta en toda la región. Es decir, la diplomacia brasileña es muy respetada en toda la región. De manera que sí, eso marca un derrotero que probablemente una serie de otros países gradualmente van a ir siguiendo, y por lo tanto, es decir, el interés de toda la región es que la situación se normalice y se estabilice lo antes posible. Lo último que se quisiera, tanto de un punto de vista humano como de un punto de vista político, es un exilio masivo, es decir, que decenas de miles de personas abandonen Venezuela, que ya lo han hecho más de 6 millones, bueno, que haya una nueva oleada de emigrantes y que estos vayan a distintos países de la región, con todo el sufrimiento que representa para quienes, en primer lugar, tienen que abandonar su país, y claro, también es un problema serio, como lo hemos visto, para el lugar donde los países donde llegan, donde se han creado problemas, y lo hemos visto en Chile y en otros países. Sí. Bueno, por eso que aparentemente para mantener una, entre comillas, cierta estabilidad, es que Estados Unidos quiere mantener a Delcy Rodríguez. El presidente de Estados Unidos ha dicho que por un plazo, mientras las condiciones sean las pertinentes para poder entregar, digamos, a una transición. No sabemos qué tipo de transición, en qué condiciones ni en qué plazo, porque también ponía la condición de que estuvieran ya operando las empresas petroleras estadounidenses, que pudieran reconstruir las pésimas condiciones, señaló él, en las que estaban las petroleras, con estructuras que estaban pudriéndose. Por lo tanto, ahí hay un plazo incluso físico, de reconstrucción física, que tiene que concretarse en paralelo a este plazo de construcción o reconstrucción política y social. Sí, bueno, si estamos hablando de reconstruir la industria petrolera, que efectivamente está muy deteriorada, y la producción de crudo venezolana ha venido bajando en forma permanente, y digamos, ha habido una falta de inversiones. Ya sabemos que Venezuela ha estado en una crisis económica crónica durante mucho tiempo y muy severa, y naturalmente todo se ha ido resintiendo, y no solamente no se han hecho inversiones, sino que PDVSA, la empresa petrolera nacional venezolana, se ha endeudado enormemente, entre otros con países, con China, de manera que la reconstrucción va a ser un proceso lento. Si ese es los plazos están fijados en función de la reconstrucción de la empresa petrolera, bueno, estamos hablando de años, no de meses. De manera que aquí hay un gran signo de interrogación de cuánto tiempo estamos hablando, qué es este proceso de transición
en el cual, como se ha dicho tantas veces en América Latina, se fijan metas pero no plazos. Y eso es muy preocupante porque, claro, es decir, los países normalmente operan con plazos muy fijos. Las elecciones, los periodos presidenciales están muy acotados. Todos sabemos cuándo viene la próxima elección y cuál va a ser el periodo que va a gobernar el gobierno electo. Bueno, cuando esto se relativiza, se abre y sobre todo en un país que está intervenido militarmente, y acá está la mayor duda, ¿cómo va a intervenir Estados Unidos? Es decir, ¿cómo puede controlar la situación en Venezuela a través, sin tener, como dicen los estadounidenses, botas en el terreno, es decir, fuerzas militares que sean capaces de imponer el orden y la voluntad de Estados Unidos? Esto lo va a hacer a través de Delcy Rodríguez, difícil. Sí, de hecho, precisamente esa era mi pregunta. ¿Cuál es el perfil de Delcy Rodríguez? ¿Qué sabemos de ella? ¿Era más cercana a Nicolás Maduro, cierta afinidad más con él? ¿O se separa, por cierto, de las aprehensiones y de las opiniones que tiene Nicolás Maduro, entendiéndose, obviamente, dentro del régimen? Bueno, Delcy Rodríguez tiene una reputación de izquierdista, incluso más definida, un perfil más definido que el del propio Maduro. Maduro era un líder sindical que se radicalizó y, digamos, fue adoptado por Chávez y, digamos, como se suele decir en política en México, con un dedazo, es decir, con el dedo, fue indicado como el sucesor. Habían otros candidatos, una pugna, pero Chávez optó, en definitiva, por Maduro. Y Delcy Rodríguez es una mujer que tiene una trayectoria bastante clara, propia, en el espectro progresista de la política venezolana. ¿Cuán verosímil te parecen versiones que comienzan a surgir en estas horas de que Delcy Rodríguez, de que Estados Unidos ya llevaba tiempo conversando tanto con la oposición venezolana como con esta facción del gobierno de Nicolás Maduro, y que ante lo que ellos veían como la incapacidad de la oposición de poder controlar a las Fuerzas Armadas, porque así lo habrían hecho si hubieran podido después de las elecciones. Y lo intentaron, recordamos el incidente en Cúcuta, ¿no? Exactamente. Ante esta incapacidad y ante lo que para ellos habría sido una falta de capacidad de control, y que fue un poco lo que dijo ayer Nicolás Maduro, decidió seguir hablando con Delcy Rodríguez porque en efecto tiene el control de las Fuerzas Armadas, y que siguieron negociando, entre comillas, con ella, y que la ven a ella como una especie de traidora. ¿Te parece verosímil esa versión? Yo creo que en estas circunstancias Estados Unidos negocia con todos, todo el tiempo. Es decir, a través de vínculos formales e informales, ¿no? Su misión es estar al tanto e informar del pensamiento político y de las opciones que tiene el gobierno estadounidense. Y bueno, y esa es la labor precisamente de una embajada. Es decir, digamos, lo último que haría una buena embajada es concentrarse con un solo sector político e ignorar lo que ocurre en el país en su conjunto. De manera que no es sorprendente, y si tú, los que hemos tenido relación con Estados Unidos y tú vas a las recepciones, hay siempre un espectro muy amplio del mundo político de cada país. De todos. Y digamos, en ese sentido, operan sin prejuicio. Gente que tiene clara oposición, ellos no tienen ningún problema en invitarte, en discutir, e incluso en invitar a Estados Unidos. Claro, por supuesto que favorecen a quienes tienen visiones más afines, pero en general, y no solamente la Embajada de Estados Unidos, todas las embajadas, la nuestra también, tiene la obligación de relacionarse con el conjunto del espectro político. Bueno, y es en esa perspectiva entonces donde habrían detectado esta incapacidad de la oposición venezolana de ejecutar un plan, y en esa
digamos, decisión práctica, habrían optado por seguir conversando con Delcy Rodríguez para que ella, con esta retórica que tiene dura, interna, estabilizara el país luego de esta intervención. Bueno, ayer lo comentábamos, el impacto que provocó por usar una palabra muy coloquial, el ninguneo increíble que se le hizo a María Corina Machado. Sí. Que, digamos, eso fue un balde de agua fría para todo el mundo. Sí, fue no, de las cosas más sorprendentes del discurso de Donald Trump. Sí. Exacto. Digamos, uno incluso pensó, se habrá confundido de nombre, que estaba aludiendo a otra persona tan violento y de alguien que claramente por parte de todo el mundo era reconocida como la lideresa de la oposición y que no había podido presentarse a las elecciones porque había sido descalificada arbitrariamente por el gobierno de Maduro. De manera que haber dicho Delcy Rodríguez y no María Corina Machado, realmente, como se dijo ayer, la expresión fue plop. ¿Y por qué, a qué se debe eso precisamente? ¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado? ¿Qué explicación puede haber horas después de lo que hemos escuchado de Donald Trump el día de ayer? Bueno, yo creo que en parte es el pragmatismo por parte de Estados Unidos de ver quién realmente puede controlar la situación. Es decir, una cosa es dónde están tus afinidades políticas y otra, en el terreno práctico, quién tiene la capacidad de conducir un proceso que no derive en una insurrección, en una situación de guerrilla, que es perfectamente posible en Venezuela, una situación de caos. ¿Quién me ofrece las mejores opciones para controlar una transición? Y eso fue exactamente lo que dijo el presidente Trump. Uh-huh. Y en ese sentido, sí, Delcy tiene las condiciones, Delcy Rodríguez tendría las condiciones para llevar a cabo esa transición. Hoy día nadie puede asegurar nada en Venezuela, todo está por verse y, digamos, todavía hay un silencio muy inquietante en cuanto a las Fuerzas Armadas, que son el factor decisivo. Las Fuerzas Armadas pueden inclinar la balanza en una dirección o la otra y han mantenido un mutismo absoluto, no se han pronunciado y ciertamente deben estar muy heridos, muy dolidos por la derrota que les ha sido infringida, les ha sido arrebatado su líder, el presidente Maduro, de sus manos, fueron incapaces de protegerlo. Según todas las versiones que se han escuchado, los únicos que combatieron, o los principales combatientes en la resistencia relativamente escasa en el momento de su captura, fueron los guardaespaldas cubanos, que eran su círculo de hierro, pero que en general incluso hay muchos rumores de que elementos dentro de las Fuerzas Armadas habrían mantenido una neutralidad, por no decir directamente facilitado las operaciones. Es claro que Estados Unidos descargó una tremenda guerra electrónica para anular las defensas venezolanas, militares, pero también hay mucha sospecha de que algunos uniformados dejaron hacer, por decirlo más suave. Vamos a hacer, Raúl y Cel, una pausa porque estábamos hablando de la oposición venezolana y ya está aquí en CNN Chile Guarequina Gutiérrez, diplomática venezolana, quien fue además la representante de Juan Guaidó mientras fue presidente designado también por la oposición venezolana. Así que vamos a hacer un alto para seguir conversando de lo que está ocurriendo en Venezuela, cuáles son las alternativas que se abren. Hacemos un alto y ya estamos de regreso en esta transmisión especial de CNN Chile.